nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Nos dice el Señor hoy: quien quiera seguirlo, que ha de negarse a sí mismo para darse a los demás, cargar la cruz de cada día. Los cristianos debemos siempre aprender a participar de esta entrega en cruz del Señor, entrega que actualizamos de manera especial en el sacrificio eucarístico, en el cual, junto al pan y al vino, hemos de ofrecernos nosotros mismos para llegar a ser otros Cristos. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Por tu pasión y tu gloria, Señor, ten piedad. Señor, Por tu muerte y resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu descenso al lugar de los muertos y tu exaltación a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas. Concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espada a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque, mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me volvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvo. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de vosotros les dice: id en paz, abrigaos, saciaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe,
si no tiene obras está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras. Yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por lo cual el mundo está crucificado para mí. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de eso, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Y se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma. Palabra del Señor. Muchas cosas hoy en estas lecturas, así que intentaremos acotar un poco. La segunda lectura es la carta de Santiago, un trocito sobre la fe y las obras. Y este texto que leemos hoy ponía enfermo al pobre Lutero, porque le hundía toda su doctrina. Toda la doctrina protestante se hunde con el texto de hoy, porque allí lo único que importa es la fe. Si yo tengo fe me salvo, pero es una fe entendida solo intelectualmente. Y aquí les viene a decir muy claramente a Lutero, oye, que no, que la fe ha de demostrarse con las obras de la fe. Si tú dices creer, pero pasas de Dios y de lo que Dios quiere y vives en el pecado sin esas obras propias de la fe, me demuestras que tu fe está muerta. Así que no me hables de solo fe, sino una fe que lleva a la acción. Por eso el mismo Lutero y los luteranos van diciendo, bueno, esta carta no tiene importancia, es una carta menor, le llaman la carta de paja, porque no sirve para nada, para ser quemada. ¿Por qué? Porque va contra sus ideas, porque va contra la ideología que ellos quisieron imponer e impusieron. Para nosotros está clarísimo. Si no tiene obras, la fe está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras. ¿Qué es esa fe si no hay las obras? Yo con mis obras te mostraré la fe. No es que lo que salve son las buenas obras, ese es otro problema diferente. El problema es una fe seca, una fe que solo diga, bueno, yo creo,
pero yo no necesito cumplir los mandamientos. Yo soy buena persona y creo, así que me salvo, no importa lo que haga. Ir a misa, por favor. Cumplir los mandamientos no es necesario. Yo ya soy buena persona y ya creo, me salvo. Esa es la mentalidad que condena directamente aquí Santiago. No. El que tiene fe ha de hacer las obras de la fe. Y es el amar a Dios y amar al prójimo y seguir a Cristo dentro de su iglesia. Entonces sí, tendrá sentido lo que hace con las obras de misericordia, con las obras de caridad, las obras propias de la fe. Todo eso te llevará a la vida eterna. Pero si tienes esa autosuficiencia, yo, el centro del mundo, tengo fe, no necesito nada más. Yo, porque soy yo, me salvo, pues estás acabado. Sin la fe no lleva sus frutos, no hay nada que hacer. Es la mentalidad, en el fondo, de los fariseos, de aquellos que no necesitaban convertirse de nada, ellos eran buena gente. ¿Quién se piensa que es Cristo para afearnos nada? Esos hipócritas que hacen ver que son una cosa y son otra, que hacen ver que tienen fe, pero en el fondo solo es fe en sí mismos y en hacer lo que les dé la gana. Por eso aquí es esta primera advertencia en esta carta de Santiago. Mientras que el Evangelio es un Evangelio no difícil, pero con muchas cosas. Lo primero es esto, es como si llegásemos casi a la mitad del Evangelio. Jesús ya ha predicado mucho y entonces hace como una especie de receso, se hace un paro. Y pregunta a Jesús, a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? No es por banalidad, no es porque Jesús, a ver qué dicen, no, es para enseñar a los apóstoles. Todo esto está hecho en función de los apóstoles. Y como es lógico, estamos a mitad de la predicación, la gente no se entera. Igual que los apóstoles, tampoco se enteran mucho. Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que uno de los profetas. O sea que no se entera la gente de quién es Jesús. Solo ven que enseña con autoridad, que hace milagros, que saca demonios. Y irán viendo que multiplica los panes y los peces, que para las tempestades, que para los vientos, que hace lo que se dice Señor del sábado. No entienden todo eso que quiere decir. Y vosotros, le pregunta a Pedro, a todos los apóstoles, ¿quién decís que sois? Solo Pedro responde en nombre de todos. Tú eres el Mesías. Otros evangelios nos dirán, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ha entendido una parte, que es el Mesías, sí, pero todavía están en esa mentalidad mesiánica parcial del Antiguo Testamento. El Mesías sí, pero el que liberará a Israel de los romanos, el que será rey, como había sido David, él es el hijo de David, como habían sido aquellos jueces que liberaron a Israel. No, que mi reino no es de este mundo, que no te enteras. Y para hacérselo ver viene esta segunda parte. Empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser reprobado quiere decir aquí ser condenado, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Como es lógico, no entienden nada. Y eso que Jesús dice el Evangelio, lo explicaba con toda claridad. Y además lo ha explicado varias veces, se repite Jesús. Y sin embargo, no entienden. Y es Pedro que lo ve de una forma extraña, con que no entiende nada, le viene a decir, viene a pensar, este tiene pensamientos negativos, ¿que le ha dado una depre o qué? Así que vamos a convencerlo de que no tenga estos pensamientos. No ha entendido nada Pedro. Y Pedro se lo lleva aparte y empieza a recriminarlo. Que no pienses así, que no sé qué, que no sé cuántos. Y es Jesús
que dice aquello de lejos de mí o detrás de mí, depende de las traducciones, Satanás. A ese Pedro, que será la cabeza de la Iglesia, pero que cuando no piensa como Dios, piensa como los hombres, que no entienden nada de la cruz de Cristo. Lejos de mí, apártate de mí, detrás de mí, vete. A Pedro, a la que será cabeza visible de la Iglesia. Piensas como los hombres y no como Dios. Y entonces les continúa instruyendo: quien quiera venir pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es tomar la cruz? Cuando esto lo oían los primeros cristianos, era horrible. Negarse a sí mismo. Claro, en la mentalidad filosófica occidental Jesús no lo hubiera dicho así, porque precisamente lo que quiere es que nos desarrollemos al máximo nosotros mismos. Negarse a sí mismo no es negarse a sí mismo, sino es negarse al mal que viene por nosotros. O sea, es aquello que hacemos en el momento del bautismo. Negar el pecado, negarnos al mal, negarnos al diablo, que no pase a ser parte de nosotros mismos todo ese mal, el diablo, el pecado. Eso es negarnos. Aquello que los lejanos creen que es su ser, su libertad, su libertinaje. Negarnos a eso. O sea, aceptar la gracia de Cristo en la conversión para buscar el bien que Dios quiere. Y entonces todavía es más duro. El que quiera venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Tomar la cruz. Ahora con la gente ya está acostumbrada a oírlo, no le dice nada. Pero tomar la cruz quiere decir la cruz de la pena de muerte. La cruz era eso. Eran los condenados a muerte que cogían la cruz para llevarla al cadalso, para morir allí. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues tomar la cruz en el sentido cristiano, en el sentido de Cristo, es entender qué fue la pasión y la muerte de Cristo. Jesús llevó la cruz hasta la muerte para morir por nuestros pecados y darnos la gracia. Es esa muerte al pecado, la cruz, que es aquello que nos pesa pero que nos limpia del pecado. La cruz que lleva a crucificar en nosotros todo lo que nos aparta de Dios. Y eso quiere decir poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Quien quiera venir en pos de mí, lo haga así. ¿Por qué? Dice, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde el alma? Y eso es tan fácil de entender. Ahí vemos a cada persona de nuestro mundo, todos aquellos que quieren ganarse el mundo. Y ganarse el mundo quiere decir triunfar en este mundo de alguna forma. Muchos lo intentan, casi todos fracasan, porque después veremos, no sirve de nada ganarse este mundo. Pero ¿cuántos han sacrificado la fe por el mundo? Oh, es que si yo quiero triunfar, si quiero ser rico, si quiero ser feliz, muy entre comillas ese feliz, porque es esa felicidad de ese mundo que te da una felicidad momentánea y te la quita 10 minutos después, y que te va haciendo cada vez más desgraciado y ni lo ves y ni te das cuenta, y cuando te das cuenta ya es tarde. Por eso el cristiano, ¿qué hace? Renuncia al mundo como lo entiende el mundo, renuncia a las ideologías, renuncia a las tentaciones que el mundo te da prometiéndote una falsa felicidad, pero te has de vender al mundo, has de renunciar a lo que crees, y entonces sí harás carreras, subirás, serás apreciado, todo lo que quieras. Y el cristiano que renuncia a esto es un pobre desgraciado ante el mundo. Ante el mundo hoy ser cristiano es ser tonto. Solo los tontos son cristianos. ¿Quién va a creer en Dios? ¿Quién va a creer en estas tonterías del Evangelio? ¿Quién va a creer en esa bondad? Nosotros lo que hemos de creer es solo en, y nos vienen a decir,
en esa libertad absoluta que cada uno haga lo que quiera. Y si quiero seguir a Cristo, entonces eres tonto, porque eso no. Todo lo demás sí, pero eso no. Y nosotros sabemos que eso es el mundo, dejarse llevar por las ideologías de todo tipo, donde el diablo se sienta a sus anchas tranquilamente y donde nos va también a nosotros, cada cristiano nos va tentando, porque lo que el diablo no quiere es que estemos aquí, que seamos de Cristo, que lo sigamos. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿De qué sirve a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Lo único que interesa a Dios, y para eso nos envía a su Hijo, es para dar la vida por nosotros, para que nosotros lo sigamos, lo amemos y podamos tener también vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, Él inclina su oído hacia nosotros. Por el Papa y los obispos en comunión con Él, encargados de velar por la autenticidad de la fe y de guiar a la Iglesia por el camino de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los responsables del gobierno de las naciones, para que eviten las injusticias y todo lo que va contra la dignidad humana, roguemos al Señor. Por los que buscan Mesías, redentores, y no han descubierto al verdadero Mesías, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, llamados a manifestar en nuestra vida lo que creemos y celebramos, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, ayúdanos a caminar en tu presencia y escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Se multiplicó tu amor, se partió, todos saciados sobraba, se mostró tu intimidad, eres paz, que solo vives junto nacer. Noches de Jerusalén, Cristo Pan, entrégate, eres tú nuestro Cordero. Cena, muerto, beso y cruz, y tu entrega, pan Jesús, fue más fuerte que el madero. Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, que por ustedes doy. Coman y beban, crean y vivan, que para siempre soy yo, soy yo, soy yo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor. Recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para
para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Elena Gómez y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Haciendo bien.
Hostias viva nuestra vida, hostia viva, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia, vida transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Padre, tú eres el Padre, único Padre, el Creador, Hijo, tú eres el Hijo, único Hijo, el Salvador, Santo, tú eres el Santo, Espíritu Santo, el defensor, a ti, Trinidad Santa, sea por siempre toda alabanza, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Gloria. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Como habéis visto, tenemos sacerdote nuevo. La semana pasada se despedíamos en Carlos y hoy empieza, aunque empezará con esta tarde con la misa de 8, ya se llama Gonzalo Gómez y lo tendremos como vicario hasta que el obispo decida, o sea, 1 año, 2 años, 20 años, lo que él quiera.
Ya lo iréis conociendo poco a poco, ya dirá también de tanto en tanto esta misa o las otras. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos, y en nombre del Señor podéis ir en paz.